Por ahora quiero hablar de un tema de diseño constitucional que he estado desarrollando personalmente en relación con la Fundación Nación Libre. No puedo prometer que nadie más en la Fundación Nación Libre asigne precisamente esta visión, pero mi idea es esta. ¿Cómo diseñarías una constitución para una nueva nación libertaria? Ahora, como libertarios, lo primero que pensamos es, bueno, queremos una buena y larga declaración de derechos, y queremos que sea muy detallado y sin ambigüedades, y queremos describir en detalle exactamente cuáles son los derechos. Y sí, creo que una constitución debería tener eso. Pero lo que tenemos que reconocer es que una declaración de derechos no es suficiente. Solo por sí mismo es una lista de deseos. Ya sabes, la antigua constitución soviética tenía una declaración de derechos, no idealmente libertaria, pero aún así no era tan mala. Pero los derechos fueron más o menos ignorados en la práctica. Por lo tanto, no basta con tener una lista de las promesas del gobierno para ser agradable. Lo que se necesita es algún tipo de estructura política para garantizar que el gobierno realmente se comporte de la manera en que la Declaración de Derechos dice que debería hacerlo. Así que necesitas algún tipo de límites constitucionales al poder, y las cosas de las que Randy estaba hablando antes están en la línea de lo que estamos hablando. Pero se podría decir, bueno, ya que Randy ya sugirió formas en las que tener un gobierno que es un monopolio central del poder es parte del problema. Y como ya han salido del armario como anarquistas, se podría decir, ¿por qué estoy hablando de diseñar una constitución para un país libertario? Y no suena como uno de los proyectos de estatus de mis viejos días malos cuando, ya sabes, solo quería el 1% del gobierno en lugar de 0. Bueno, hay un par de razones para ello. Una es que, si estás comenzando un nuevo país libertario, en cierto sentido, al menos tienes que tener algo que se parezca a un gobierno para interactuar con otros gobiernos. Si lo que tienes es un territorio que otros gobiernos ven como vacío y no reclamado, va a ser muy fácil para otros gobiernos reclamar el derecho de entrar allí y restaurar el orden. Y en la opinión mundial, podrán salirse con la suya, porque la opinión mundial básicamente está de acuerdo con ellos en que si no hay gobierno allí, entonces no hay ningún orden allí, y eventualmente esperaríamos persuadirlos de lo contrario. Pero al principio, tienes que dar la impresión de que tienes algo que otros gobiernos respetarán o que puedes usar la opinión pública y la opinión mundial para que lo respeten. Además, si considera el hecho de que tal vez suponga que está alquilando un terreno de la misma manera que el gobierno británico lo hizo con Hong Kong, bueno, tiene que haber un titular del contrato de arrendamiento, tiene que haber alguna organización que sea la arrendataria de esa tierra, y así tiene que ser. En cierto sentido, eso ya es un monopolio. Así que uno de los problemas es que podríamos tener que tener algo que sea una especie de gobierno para poder interactuar con otras naciones. Y eso es parte de lo que esta conferencia de relaciones internacionales que estamos haciendo en octubre es hablar de cómo un gobierno de una nación libre interactuaría con otros gobiernos. En una conferencia anterior, hablamos sobre el tema realmente espeluznante de la defensa nacional. Pero esto es más como las cosas ordinarias del día a día sobre cuándo vienen a entregar el correo, quién está autorizado para recogerlo. Ese tipo de cosas, correo internacional. No es un tema sexy como defensa nacional, sino algo que importaría en la existencia cotidiana. Otra razón para no ir por un sistema puramente anarquista es que si estamos tratando de construir un movimiento de nación libre, necesitamos obtener la cooperación de la comunidad libertaria en su conjunto, y sería una mala idea limitarlo solo a los anarquistas o solo a los minarquistas. Necesitamos la cooperación de todos. Así que creo que habría una buena razón para tratar de llegar a un sistema que en cierto sentido combine aspectos de la monarquía, es decir, un gobierno limitado o un gobierno mínimo, con aspectos de la anarquía o el orden policéntrico. Es necesario combinar ambos, tanto para poder presentar una cara gubernamental al mundo exterior como para obtener la cooperación de los libertarios. Porque los libertarios anarquistas tal vez sean reacios a involucrarse en un proyecto de un enfoque puramente minarquista del libertarismo porque temen que no funcione. Temen que si tienes el monopolio centralizado del poder, muy pronto volverá a actuar como Leviatán.
Por otro lado, los minarquistas pueden ser reacios a involucrarse demasiado en tratar de construir un país anarquista porque piensan que eso no funcionará. Creen que se convertirá en una guerra entre agencias de protección competidoras. Por lo tanto, deberíamos tener algo que, en cierto sentido, pueda ser algo que ambas partes puedan respaldar, incluso si ninguna de las partes está completamente contenta con ello. Entonces, ¿cómo combinaría aspectos de un gobierno mínimo y aspectos de la anarquía en un solo sistema? Bueno, hay dos formas de hacerlo, no necesariamente incompatibles. Creo que idealmente deberías intentar hacer ambas cosas. Una forma es simplemente dividir el territorio, hacer que parte del territorio sea anarquista y parte del territorio sea minarquista. Y para que la parte minarquista sea la parte que mira hacia afuera a otros gobiernos y parece un gobierno, sientes que podrías tenerlo como un anillo de rosquilla. Si el anillo en el exterior fuera el minarquista y luego hubiera una especie de pequeña área en el medio que sería anarquista. Y esto permitiría una especie de competencia entre los dos sistemas. Nos permitiría probar cómo funcionan en la práctica. Y cada uno podría, en principio, servir como un control sobre el otro. Quiero decir, si a los minarquistas les preocupa que la cosa anarquista se derrumbe en el caos, bueno, tienen a los minarquistas allí para restaurar el orden si es necesario. Por otro lado, si a los anarquistas les preocupa que el asunto de los minarquistas no se convierta en un leviatán hinchado, bueno, tienes a los anarquistas en el medio que pueden salir y ponerle fin si son contratados para hacerlo por las víctimas oprimidas del régimen de Minicus. Así que esa es una solución. La otra solución es algo más complicada, y esto es principalmente de lo que quiero hablar. Y esto es algo que yo llamo una constitución cantonal virtual. Y de hecho, he escrito una versión bastante extensa de esta constitución, que es una especie de trabajo en progreso. Eso ya está en el sitio web, así que si alguien quiere buscarlo y darme comentarios al respecto, estaría muy agradecido por ello porque es la quinta versión o la sexta versión, me olvido de cuál hasta ahora, y son personas que constantemente señalan de alguna manera que he metido la pata, así que entro y lo arreglo y sigo adelante. Y realmente esta constitución no es una especie de... No está bien, golpeé algo. Eso no cambia el pasado, fue derribado. Nada puede cambiar eso ahora. Básicamente, me he humillado frente a todo este grupo. Bien podría go a casa, pero estoy acostumbrada a humillarme. Solo espera hasta la noche de talentos. De todos modos, lo que quiero decir con respecto a esta constitución, en realidad no estoy proponiendo esta constitución como en firmemos esta constitución y comencemos a deslizarnos, aunque no me importaría si lo hicieras. Pero es solo una especie de presentación de ideas sobre cómo se debe organizar una constitución. Y la idea principal de esto, lo que yo llamo una constitución cantonal virtual, es que tiene dos niveles. Tiene un gobierno central o federal, puedes llamarlo así. Y luego tiene varios gobiernos locales, puedes llamarlos así. Sin embargo, existe lo que Randi llama el principio de competencia a nivel local, no a nivel central. El nivel central es solo un leviatán malvado para todo el asunto. Ese es el compromiso que he hecho. Pero el gobierno central es muy limitado en sus poderes y él. Es muy limitado en el sentido de que está limitado incluso en las cosas libertarias que puede hacer. El propósito de esto es llevar la mayor cantidad de toma de decisiones al nivel local como sea posible. Y lo que es el nivel local, es que me inspiré en cierta medida en lo que muchos pensadores libertarios, federalistas y descentralistas han dicho sobre la idea de tener pequeños cantones locales con mucho control autónomo. Y entonces pensé, ¿por qué tienen que ser territoriales? ¿Por qué no podías cambiar de membresía de cantón sin levantarte y moverte físicamente? Así que podrías. Si eres miembro del cantón A, eso significa que tú y un montón de otras personas se han inscrito en ahí tienes ciertos locales. Esas son ciertas leyes por las que te gobiernas. Pero si no le gusta la forma en que funciona el cantón A, simplemente puede cambiar al cantón B, y esto determinará si está cambiando a su representante en la legislatura nacional, si hay uno, y también cambia las leyes locales bajo las que está. Eso podría venir como un paquete o no, dependería.
Y la idea sería simplemente que habría libre competencia, libertad de entrada y salida entre estos diversos cantones diferentes. Y en la medida de lo posible, la idea sería que haya disputas entre los cantones y disputas sobre, bueno, usted es mi vecino, pero usted está bajo el cantón A y yo estoy bajo el cantón B, ¿y cómo resolvemos esto? Apelar al gobierno central para resolverlo debería ser el último recurso. Estará allí como una especie de respaldo para mantener contentos a los minarquistas. Pero se haría todo lo posible para tratar de que las apelaciones no fueran allí, sino que fueran a árbitros independientes y ese tipo de cosas. Y así, básicamente, si tomas a los Estados Unidos como ejemplo, sería como si tuvieras al gobierno federal todavía allí, aunque realmente despojado, y luego tuvieras los diversos estados, pero podrías, ya sabes, podrías vivir en lo que geográficamente es Carolina del Norte, pero ser ciudadano de Alaska si quisieras y vivir bajo las leyes de Alaska. Y si no te gustaban, podrías cambiarte a Florida o lo que sea. Y en cierto modo, lo que es el sistema es algo que muchos de ustedes sabrán si están familiarizados con el libro de David Friedman, La maquinaria de la libertad, es la antigua constitución islandesa, donde en cierto sentido había un sistema legal para todo el país, pero podían elegir su asamblea individual. Y hubo una asamblea general, todo para todo el país, pero luego hubo estas asambleas individuales con jefes individuales y, en cualquier área, se podía inscribir con un jefe u otro sin tener que moverse. Y entonces el cacique era su representante en la Asamblea Nacional. Así que eso me inspiró en parte. Bueno, ¿por qué no rompo con la tradición y me detengo para que podamos comenzar la discusión aquí y tengamos tiempo para más de una pregunta? Entonces,